Elena observaba las velas consumirse una a una mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Su vestido azul, el mismo que Tomás le había regalado en su primer aniversario, ahora se sentía como una mortaja sobre su cuerpo inmóvil. La mesa estaba perfectamente dispuesta, con los platos de porcelana que solo usaban en ocasiones especiales, los cubiertos de plata heredados de su abuela, y el centro de mesa con rosas blancas que había elegido esa mañana pensando en lo mucho que le gustaban a su esposo. Pero Tomás no estaba allí. No había llegado a casa para su cumpleaños número 38 y por primera vez en años, Elena sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. 12 horas antes, Elena había despertado con una sensación que no experimentaba desde hacía meses. Era esa mezcla de expectativa y alegría genuina que había perdido durante su batalla contra la depresión. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de lino blanco de su habitación, iluminando suavemente el rostro de su esposo, que dormía a su lado. Tomás tenía el ceño levemente fruncido, incluso en sueños, como si las preocupaciones del hospital lo persiguieran hasta en sus momentos de descanso. Elena lo observó durante unos minutos, recordando cuando solían despertarse abrazados, cuando él le susurraba buenos días al oído antes de que sonara la alarma. Se levantó con cuidado para no despertarlo y caminó descalza hasta la ventana. Su casa, una residencia de 2 plantas en una zona residencial exclusiva, se veía especialmente hermosa con la luz matutina. Había sido el sueño de ambos cuando se casaron hace 13 años, pero ahora Elena la percibía fría y distante, como si los muebles elegantes y los espacios amplios reflejaran la distancia emocional que había crecido entre ella y Tomás. Bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno favorito de su esposo: huevos benedictinos con salmón ahumado, jugo de naranja natural y café colombiano recién molido. Mientras batía la salsa holandesa, su mente viajó a los primeros años de su matrimonio. Recordaba vívidamente su 25º cumpleaños, cuando Tomás había llenado toda la casa con globos dorados y había contratado a un violinista para que tocara sus canciones favoritas mientras cenaban. En aquella época, Elena escribía cuentos románticos inspirados en su propia vida, convencida de que había encontrado el amor perfecto que describía en sus historias. El sonido de pasos en la escalera la devolvió al presente. Tomás apareció en la cocina ya vestido con su traje gris oscuro, el mismo que usaba para las cirugías importantes. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su barba de 3 días le daba ese aire distinguido que había enamorado a Elena desde el primer día que lo conoció en la universidad. Pero algo había cambiado en él durante los últimos meses. Sus ojos verdes, que antes la miraban con adoración, ahora parecían esquivos, siempre buscando una excusa para no sostener su mirada por mucho tiempo. «Buenos días, amor», le dijo Elena con una sonrisa que esperaba fuera contagiosa. «Te preparé tu desayuno favorito. Es mi cumpleaños y quería empezar el día haciendo algo especial para ti». Tomás se acercó y le dio un beso rápido en la frente, más por costumbre que por afecto genuino. «Gracias, Elena, pero no tengo mucho tiempo. El doctor Ramírez me necesita en el hospital temprano. Hay una cirugía complicada que no puede esperar». Elena sintió una punzada de decepción, pero decidió no mostrarla. Entendía las responsabilidades de su esposo como cirujano cardiovascular y siempre había sido comprensiva con sus horarios impredecibles. «Está bien», dijo mientras le servía el café en su taza favorita. «Pero recuerda que esta noche tenemos nuestra cena especial. He estado planeando todo durante semanas.
Tomás tomó un sorbo de café y revisó su teléfono por tercera vez desde que había bajado. Claro, trataré de llegar temprano. Prometo que estaré aquí a las 8. Elena notó la distracción en su voz, la forma en que sus dedos se movían nerviosamente sobre la pantalla del teléfono, pero decidió interpretarlo como estrés laboral. Tomás siempre había sido dedicado a su trabajo. Era una de las cualidades que más admiraba de él. Sin embargo, algo en su comportamiento le resultaba diferente, como si hubiera una urgencia nueva en su distracción. Después de que Tomás se marchó, Elena se dedicó completamente a preparar la celebración perfecta. Había decidido hacer todo ella misma, sin contratar servicios externos, porque quería que cada detalle llevara su toque personal. Condujo hasta el mercado central, donde conocía a todos los vendedores por su nombre. Compró langostinos frescos, filetes de res de primera calidad, espárragos verdes y todos los ingredientes para preparar la tarta de chocolate que tanto le gustaba a Tomás. En la floristería, eligió cuidadosamente un arreglo de rosas blancas y peonías rosadas, las flores que habían decorado su boda. La florista, una señora mayor que la conocía desde hace años, le comentó lo radiante que se veía. Elena se sintió especialmente hermosa ese día, como si el simple hecho de celebrar su cumpleaños le hubiera devuelto algo de la vitalidad que había perdido durante los meses oscuros de su depresión. De regreso a casa, Elena transformó su comedor en un escenario romántico. Colocó la mantelería de encaje que había heredado de su madre. Dispuso los cubiertos de plata que solo usaban en ocasiones muy especiales y encendió las velas aromáticas de vainilla que había comprado en su luna de miel en Francia. Cada detalle estaba perfectamente calculado para recrear la atmósfera de sus primeros años juntos. Mientras cocinaba, Elena se permitió soñar con lo que esa noche podría significar para su matrimonio. Los últimos meses habían sido difíciles. Su batalla contra la depresión había puesto a prueba su relación de maneras que nunca había imaginado. Hubo días en que no podía levantarse de la cama, noches en que lloraba sin razón aparente, semanas enteras en que las palabras para escribir simplemente no llegaban. Tomás había sido paciente al principio, pero gradualmente Elena sintió que se alejaba, como si su enfermedad fuera un muro que los separaba cada día más. Pero ahora se sentía mejor. La terapia estaba funcionando, había vuelto a escribir, y por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada sobre el futuro. Esa noche sería el punto de partida para reconstruir su matrimonio, para demostrarle a Tomás que la mujer de la que se había enamorado seguía ahí, esperando ser redescubierta. A las 5 de la tarde, Elena se dio un baño largo con sales aromáticas y se vistió con especial cuidado. Eligió el vestido azul cobalto que Tomás le había regalado en su primer aniversario, el mismo que él había dicho que realzaba el color de sus ojos. Se maquilló sutilmente, se peinó con ondas suaves y se roció con el perfume francés que él le había obsequiado en su último cumpleaños. A las 7 todo estaba listo. La mesa parecía salida de una revista. La comida estaba preparada y solo necesitaba unos minutos de cocción final. Y Elena se sentía hermosa y segura de sí misma por primera vez en mucho tiempo. Se sirvió una copa de vino blanco y esperó, imaginando la expresión de sorpresa y felicidad en el rostro de Tomás cuando viera todo lo que había preparado para él. Las 8 llegaron y pasaron. Elena recibió el primer mensaje: cirugía complicada. Llegaré un poco tarde. No te preocupes. A las 9 llegó el segundo. Esto se está complicando más de lo esperado. Empieza sin mí. Elena decidió esperarlo. Apagó el fuego de la estufa para mantener la comida caliente y se sentó en la sala, donde podía ver la calle a través de la ventana. Cada auto que pasaba la hacía esperar que fuera el de Tomás.
Cada ruido la hacía pensar que finalmente había llegado a casa. A las 10. No me esperes despierta. Esto va para largo. Elena sintió las primeras lágrimas, pero se las secó rápidamente. Entendía que las emergencias médicas no podían posponerse. La vida de un paciente era más importante que una cena de cumpleaños, pero algo en el tono de los mensajes, en la forma tan escueta de comunicarse, le generaba una inquietud que no podía explicar. Las velas se fueron consumiendo lentamente mientras Elena permanecía sentada en el sofá, con su hermoso vestido azul y su esperanza desvaneciéndose gradualmente. El silencio de la casa se volvía más profundo con cada hora que pasaba. Elena había apagado la música romántica que había puesto para la cena porque ahora le parecía una burla a su soledad. A medianoche, técnicamente, ya no era su cumpleaños. Elena se sirvió otra copa de vino y brindó sola, susurrando un feliz cumpleaños que se perdió en el eco de su comedor vacío. Las rosas blancas del centro de mesa parecían marchitarse ante sus ojos, como si fueran testigos mudos de su decepción. Finalmente, el cansancio pudo más que su determinación de esperar despierta. Se quedó dormida en el sofá, acurrucada como una niña abandonada, con el vestido azul arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas que no había podido contener. Al amanecer, Elena despertó con el cuello adolorido y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Tomás no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita apresuradamente. «Lo siento muchísimo, amor. La cirugía fue un infierno. No salí del hospital hasta las 4 de la mañana. Te amo. Compensaré todo esto». Elena leyó la nota varias veces, buscando entre las líneas algo que calmara la inquietud que había crecido en su pecho durante la noche. Pero las palabras le parecían huecas, escritas más por obligación que por sentimiento genuino. Por primera vez en su matrimonio, Elena sintió que Tomás le estaba mintiendo, aunque no sabía exactamente en qué. Elena despertó esa mañana con una opresión en el pecho que no había experimentado ni siquiera en sus peores días de depresión. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a aceptar. La luz gris que se filtraba por las ventanas parecía diferente, más fría, como si el mundo hubiera perdido algo de su color durante la noche. Tomás ya no estaba en la cama, y Elena pudo escuchar el sonido distante del agua corriendo en la ducha del baño principal. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso por haber dormido en el sofá. Su vestido azul estaba completamente arrugado, y al verse en el espejo del tocador, notó que tenía marcas oscuras bajo los ojos donde se había corrido el rímel. Parecía un fantasma de sí misma, una versión deteriorada de la mujer que había despertado con tanta ilusión apenas 24 horas antes. El sonido de los pasos de Tomás bajando las escaleras la alertó de que él se marchaba nuevamente. Elena se asomó por la ventana de su habitación y lo vio caminar apresuradamente hacia su auto, hablando por teléfono con una sonrisa que no había visto en meses dirigida hacia ella. Había algo diferente en su postura, una ligereza en sus movimientos que contrastaba dramáticamente con la tensión que mostraba cuando estaba en casa. Elena se dirigió a la cocina y encontró la nota que Tomás había dejado sobre el mármol negro de la isla central. Las palabras estaban escritas con prisa, la letra más descuidada de lo habitual, como si hubiera querido terminar rápidamente con esa obligación. Leyó la disculpa una y otra vez, pero cada vez le sonaba más hueca, más ensayada, como si fuera un guión aprendido para situaciones como esta. La inquietud que había comenzado la noche anterior ahora se había transformado en una necesidad desesperante de hablar con alguien que la entendiera. Elena tomó su teléfono y marcó el número de Rebeca sin siquiera pensar en la hora. Su hermana menor siempre había sido su confidente más cercana, la única persona que podía calmar sus ansiedades con solo escuchar su voz.
El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir directamente al buzón de voz. Elena frunció el ceño. Rebeca nunca enviaba sus llamadas al buzón, especialmente cuando se trataba de ella. Su hermana tenía la costumbre de contestar al primer timbrazo, como si estuviera siempre esperando que Elena necesitara hablar con ella. Decidió intentarlo nuevamente. Esta vez el teléfono ni siquiera sonó. Fue directo al buzón. Elena sintió una punzada extraña en el estómago. Rebeca solo apagaba su teléfono cuando estaba en situaciones muy específicas, durante sus citas románticas o cuando quería privacidad absoluta para algo importante. Elena se preparó una taza de té de manzanilla, esperando que el ritual familiar la calmara, pero sus manos temblaban tanto que derramó agua caliente sobre el mostrador. Se quedó allí parada, observando el charco que se expandía lentamente, sintiendo que era una metáfora perfecta de cómo se sentía por dentro, desbordada, descontrolada, expandiéndose en direcciones que no podía predecir. El timbre del teléfono la sobresaltó tanto que casi dejó caer la taza. Elena corrió a contestar, esperando que fuera Rebeca devolviendo su llamada, pero la voz del otro lado era completamente desconocida. «Disculpe, ¿habla la señora Rebeca Martínez?», preguntó una voz femenina profesional. «No, creo que se ha equivocado de número», respondió Elena, pero algo la hizo agregar. «Rebeca Martínez es mi hermana. ¿En qué puedo ayudarla?». «Ah, perfecto. Soy de Flores del Jardín y tenemos una confusión con una entrega. Tenemos un pedido de rosas rojas para la dirección de Avenida Libertad, número 243, departamento 502, que es donde vive la señora Rebeca, según nuestros registros. El pedido está firmado por alguien llamado Tomás, y la nota dice exactamente: por nuestra primera vez, mi amor. Pero cuando fuimos a entregar ayer por la noche, nadie contestó. Y queríamos confirmar si la dirección es correcta». Elena sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. El teléfono se resbaló de su mano sudorosa, pero logró atraparlo antes de que cayera. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo resonando en sus oídos, como un tambor que marcara el ritmo de su pánico creciente. «¿Puede repetir el nombre de quien envía las flores?», preguntó Elena con una voz que apenas reconocía como suya. «Claro», dice Tomás. «¿Conoce a alguien con ese nombre que pudiera enviarle flores a su hermana?». Elena colgó sin responder. Sus piernas se doblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «Tomás, Tomás, enviando flores rojas con una nota de amor a Rebeca, por nuestra primera vez». Las palabras se repetían en su cabeza como una canción diabólica que no podía dejar de escuchar. Con manos que temblaban incontrolablemente, Elena buscó las llaves de su auto. Necesitaba ver a Rebeca, necesitaba que le explicara que todo era un malentendido, que había una explicación lógica para todo esto. Tal vez Tomás le había pedido que recibiera las flores para sorprender a Elena más tarde. Tal vez era parte de una disculpa elaborada por haber arruinado su cumpleaños. Pero incluso mientras se repetía estas posibles explicaciones, Elena sabía en lo más profundo de su ser que no eran ciertas. Había demasiadas señales que ahora comenzaban a cobrar sentido. La distancia de Tomás durante los últimos meses, las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, las salidas nocturnas extra al hospital que antes no existían, la forma en que Rebeca había estado menos disponible últimamente. El departamento de Rebeca estaba a solo 20 minutos en auto, pero el trayecto se sintió eterno. Elena conducía en piloto automático, su mente reproduciéndose obsesivamente cada interacción reciente entre Tomás y Rebeca. Recordó la última cena familiar, apenas 2 semanas antes. Rebeca había llegado tarde, con las mejillas sonrojadas y una energía nerviosa que había justificado diciendo que venía de una cita.
Tomás había llegado aún más tarde, disculpándose por una emergencia en el hospital. En ese momento, Elena no había conectado los dos eventos, pero ahora la coincidencia le parecía demasiado conveniente. Elena se estacionó frente al edificio Art Deco donde vivía Rebeca, en el quinto piso de un complejo exclusivo que su hermana podía permitirse gracias a su trabajo como directora de marketing en una empresa internacional. Subió corriendo las escaleras sin esperar el ascensor, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría desmayarse en cualquier momento. Tocó el timbre insistentemente, presionando el botón una y otra vez con una desesperación que no podía controlar. «Rebeca, soy Elena. Abre la puerta, por favor. Necesito hablar contigo ahora mismo». El silencio desde el interior del departamento era ensordecedor. Elena pegó su oído a la puerta y pudo escuchar sonidos amortiguados, como si alguien se moviera deliberadamente silencioso del otro lado. Había alguien dentro, pero no querían que ella lo supiera. Elena bajó corriendo las escaleras y se posicionó en la acera de enfrente, desde donde podía observar las ventanas del departamento de Rebeca. Las cortinas de la sala estaban cerradas, pero había una pequeña separación en el extremo izquierdo por donde se filtraba la luz dorada del interior. Elena se quedó allí parada, sintiendo el frío de la mañana atravesar su chaqueta ligera, pero incapaz de moverse. Y entonces lo vio. Una silueta masculina se movió frente a la ventana, y Elena reconoció inmediatamente la postura, la forma de los hombros, el gesto característico de pasarse la mano por el cabello que conocía tan bien después de 13 años de matrimonio. Era Tomás. Su esposo estaba en el departamento de su hermana a las 10 de la mañana de un día de trabajo, cuando se suponía que estaba en el hospital salvando vidas. Elena se quedó paralizada, observando como una estatua de sal, mientras la silueta de Tomás se acercaba a otra figura más pequeña y delgada que solo podía ser Rebeca. Los vio abrazarse, y luego, como si estuviera viendo una película en cámara lenta, Elena presenció el beso más apasionado que había visto en años. Las mismas caricias que Tomás solía darle a ella, la misma forma de sostener el rostro de su pareja entre las manos, la misma inclinación de cabeza que había sido su gesto más íntimo. Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No era solo la infidelidad, era la traición doble, la complicidad de las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Su hermana, que la había consolado durante las noches más oscuras de su depresión, que había estado a su lado cuando Elena no podía ni levantarse de la cama, que le había jurado que siempre estaría allí para apoyarla. Su esposo, que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, que había dicho que su depresión era solo un obstáculo temporal que superarían juntos. Elena permaneció observando durante varios minutos más, incapaz de apartar la mirada, como si necesitara grabar cada detalle doloroso en su memoria para convencerse de que realmente estaba sucediendo. Vio cómo Tomás le quitaba la bata a Rebeca con la familiaridad de alguien que había hecho ese gesto muchas veces antes. Vio cómo su hermana se reía de algo que él le susurraba al oído. Vio la intimidad que había desaparecido de su propio matrimonio siendo compartida libremente entre las dos personas que más amaba. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente y Elena tuvo que apoyarse contra un poste de luz para no caer. El sabor metálico del miedo y la náusea llenó su boca y por un momento pensó que vomitaría allí mismo en la acera. Todo su cuerpo se sentía ajeno, como si estuviera observando la destrucción de su vida desde fuera de sí misma. Finalmente, Elena logró caminar de vuelta a su auto. Sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en insertar la llave en la cerradura. Durante el camino de regreso a casa, tuvo que detenerse 2 veces porque las lágrimas le impedían ver la carretera con claridad. Cada semáforo rojo se sentía como una eternidad.
Cada canción en la radio sonaba como una burla a su dolor. Una vez en casa, Elena se dirigió directamente a su estudio y cerró la puerta con seguro. Era su espacio sagrado, el lugar donde había escrito sus mejores historias, donde había luchado contra su depresión escribiendo en un diario, donde había encontrado refugio cuando el mundo exterior se volvía demasiado abrumador. Pero ahora ni siquiera ese espacio se sentía seguro. Se sentó en su silla favorita, una butaca de cuero marrón que había sido de su padre, y comenzó a recordar sistemáticamente los últimos meses. Cada memoria adquiría un nuevo significado siniestro. Las veces que Rebeca había aparecido sin previo aviso cuando Tomás estaba en casa, justificando su visita con excusas cada vez más elaboradas. Las ocasiones en que Elena había interrumpido conversaciones entre ellos que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Las miradas que había interpretado como apoyo mutuo para lidiar con su depresión, pero que ahora entendía como complicidad romántica. Elena recordó específicamente una noche de hacía 2 meses, cuando había despertado y encontrado la cama vacía. Tomás había justificado su ausencia diciendo que no podía dormir y había bajado a leer en la sala. Pero cuando Elena bajó a buscarlo una hora después, él no estaba allí. Lo encontró regresando por la puerta trasera, diciendo que había salido a caminar para despejar su mente. En ese momento, Elena había admirado su consideración por no despertarla, pero ahora se preguntaba si había estado con Rebeca esa noche. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió sus recuerdos tortuosos. Elena escuchó los pasos familiares de Tomás subiendo las escaleras, pero esta vez no corrió a recibirlo como solía hacer. Se quedó sentada en su estudio, preparándose mentalmente para la confrontación que sabía que era inevitable. Tomás tocó suavemente la puerta del estudio. «Elena, ¿estás ahí? ¿Todo está bien?» Elena abrió la puerta lentamente. Tomás estaba parado en el pasillo, con su uniforme médico verde y una expresión de preocupación que ahora le parecía completamente falsa. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien, y su cabello estaba ligeramente despeinado. Elena se preguntó cuánto tiempo había pasado en el departamento de Rebeca esa mañana después de que ella se marchara. «Necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad», dijo Elena con una voz más firme de la que se sentía por dentro. «Por supuesto, amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuviste esta mañana antes de ir al hospital?» Tomás pareció sorprendido por la pregunta. «En casa, preparándome para el trabajo». «¿Por qué?» Elena lo estudió cuidadosamente. En sus años de matrimonio había aprendido a leer las microexpresiones de Tomás, los pequeños gestos que hacía cuando no estaba siendo completamente honesto, el ligero parpadeo cuando procesaba una pregunta inesperada, la forma casi imperceptible en que se tocaba el lóbulo de la oreja derecha cuando estaba nervioso. «¿Enviaste flores a alguien ayer?», preguntó Elena, observando cada detalle de su reacción. Esta vez, la sorpresa en el rostro de Tomás fue diferente. Sus ojos se abrieron ligeramente, y Elena vio el momento exacto en que él se dio cuenta de que había sido descubierto. Fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para confirmar todas sus sospechas. «Elena, yo puedo explicarlo», comenzó Tomás, pero su voz sonaba derrotada antes de empezar. «Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, deja tu like ahora, porque lo que viene después te va a partir el corazón». «Entonces es cierto», susurró Elena, sintiendo como las últimas piezas de su mundo se desmoronaban. «¿Estás con Rebeca?» Tomás no respondió inmediatamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Se pasó la mano por el rostro, un gesto que Elena había visto 1000 veces cuando él enfrentaba situaciones médicas complicadas, pero nunca pensó que lo vería cuando se tratara de la destrucción de su matrimonio. Elena sintió que algo se rompía definitivamente en su interior,
algo que sabía que nunca podría repararse, sin importar lo que sucediera a continuación. El silencio entre Elena y Tomás se extendió durante varios minutos que se sintieron como horas. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que habían comprado en su viaje a Praga, un sonido que antes la tranquilizaba, pero que ahora parecía marcar cada segundo de su agonía. Tomás permanecía inmóvil en el marco de la puerta, con los hombros caídos, como si el peso de su secreto finalmente hubiera vencido su capacidad de fingir normalidad. «Elena, por favor, siéntate», dijo Tomás, con una voz que sonaba extrañamente calmada, como si estuviera hablando con uno de sus pacientes antes de darle una noticia devastadora. «Necesito explicarte todo». «No quiero sentarme», respondió Elena con una firmeza que la sorprendió. «Quiero que me digas la verdad de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi hermana?» Tomás cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. «Comenzó hace 3 meses, Elena, pero no fue algo que planeáramos. Fue 3 meses», lo interrumpió Elena, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. «3 meses, mientras yo luchaba contra la depresión. 3 meses, mientras tú me decías que me amabas y que superaríamos esto juntos. Escúchame, por favor», suplicó Tomás, dando un paso hacia ella. Pero Elena retrocedió instintivamente. «Cuando estabas en tus peores momentos, yo no sabía cómo ayudarte. Te veía sufrir y me sentía completamente inútil. Rebeca venía a visitarte y después de que tú te dormías, nos quedábamos hablando en la cocina. Ella también estaba sufriendo viendo cómo estabas, y tú decidiste que la mejor forma de lidiar con mi enfermedad era cogerte a mi hermana», gritó Elena con una voz que no reconocía como suya. «¿Esa era tu forma de apoyarme?» «No fue así», respondió Tomás, también alzando la voz por primera vez. «Al principio solo hablábamos. Rebeca me entendía de una forma que tú ya no podías. Ella veía lo que yo estaba pasando, lo difícil que era para mí verte tan ausente». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Ausente? Yo estaba ausente porque estaba enferma, porque tenía una depresión clínica que tú, como médico, deberías entender mejor que nadie. Sé que suena terrible, pero es la verdad», continuó Tomás, pasándose las manos por el rostro. «Una noche, después de que habías tenido un episodio particularmente malo, Rebeca se quedó hasta muy tarde consolándome. Yo estaba llorando, Elena. No podía más con verte así, y ella me abrazó. No fue más que eso esa primera vez, pero algo cambió entre nosotros». Elena se dirigió a la ventana, dándole la espalda a Tomás, porque no soportaba mirarlo mientras escuchaba los detalles de su traición. El jardín que habían diseñado juntos se veía diferente ahora, como si hubiera perdido todos sus colores. Las rosas que Tomás había plantado para su 5º aniversario le parecían marchitas y falsas. «¿Cuándo fue la primera vez que te acostaste con ella?», preguntó Elena sin voltear, sorprendiéndose de su propia capacidad para hacer esa pregunta. «Hace 2 meses», respondió Tomás después de una pausa larga. «Tú habías tenido una crisis muy fuerte esa semana. No habías salido de la cama en 4 días y yo estaba desesperado. Llamé a Rebeca para pedirle ayuda y cuando ella llegó, Elena se volteó bruscamente. ¿La llamaste a ella en lugar de llamar a mi psicóloga? En lugar de buscar ayuda profesional para tu esposa enferma, ¿decidiste buscar consuelo en su hermana? Elena, tú no entiendes lo que yo estaba viviendo», dijo Tomás, con una desesperación creciente en su voz. «Yo también me estaba hundiendo. Necesitaba a alguien que me entendiera, que no me juzgara por sentirme agobiado con tu enfermedad». «¿Agobiado?». Elena se acercó a él con pasos lentos y deliberados. «Te sentías agobiado conmigo, con la mujer que prometiste amar en la salud y en la enfermedad». Antes de que Tomás pudiera responder, el sonido del timbre de la puerta interrumpió su confrontación. Elena sintió su estómago contraerse cuando reconoció el patrón específico de toques.
3 toques rápidos seguidos de 2 lentos. Era la forma en que Rebeca siempre anunciaba su llegada, un código que habían desarrollado cuando eran adolescentes. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Elena con una voz peligrosamente calmada. «La llamaste cuando viste que había sido descubierto». Tomás no respondió, pero su expresión de culpabilidad fue respuesta suficiente. Elena caminó hacia la puerta principal con pasos firmes, sintiéndose extrañamente desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo todo desde arriba. Abrió la puerta de par en par y encontró a Rebeca parada en el umbral, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Su hermana menor llevaba puesto un vestido amarillo que Elena reconoció inmediatamente. Era el mismo vestido que había usado en la boda de Elena, el día en que había sido su dama de honor y había prometido estar siempre a su lado. «Elena, por favor», comenzó Rebeca con voz quebrada, pero Elena la interrumpió alzando una mano. «¿Cuánto tiempo pensabas que podrías mantener esta mentira?», preguntó Elena con una frialdad que sorprendió a ambas hermanas. Rebeca entró a la casa sin ser invitada, cerrando la puerta detrás de ella. «Nunca quisimos que pasara esto, Elena. Te lo juro por nuestra madre. Nunca quisimos lastimarte». «¿Nunca quisieron?», repitió Elena, sintiendo cómo una furia que desconocía en sí misma comenzaba a crecer en su pecho. «Se acostaban en tu departamento mientras yo los esperaba en casa y nunca quisieron que pasara». Rebeca comenzó a llorar más intensamente. «Elena, tú no entiendes. Yo me enamoré de él. No fue algo que planificara. Cuando tú estabas tan mal, Tomás y yo pasábamos mucho tiempo juntos y él me contaba lo solitario que se sentía, lo perdido que estaba. ¿Y tú decidiste que la mejor forma de ayudar a tu hermana enferma era quitarle el marido?», gritó Elena, acercándose tanto a Rebeca que pudo ver su propio reflejo en las lágrimas de su hermana. «No fue así», se defendió Rebeca, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Yo traté de mantener distancia. Sabía que era tu esposo. Pero él necesitaba a alguien que lo entendiera, alguien que no estuviera roto como tú estabas en ese momento». Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Roto? ¿Yo estaba roto? ¿Es así como me veían ustedes dos mientras planeaban su romance secreto?». «Elena, no era nuestra intención», intervino Tomás desde las escaleras, donde había estado escuchando sin atreverse a acercarse. «Las cosas simplemente se dieron de esa manera». Elena se volteó hacia él con una expresión que nunca antes había mostrado a ninguna de las dos personas que tenía frente a ella. Una expresión de desprecio puro, de asco, de una desilusión tan profunda que parecía cambiar físicamente su rostro. «¿Se dieron de esa manera?», repitió lentamente. «Como si ustedes no tuvieran control sobre sus acciones, como si fueran víctimas de las circunstancias y no dos adultos que tomaron la decisión consciente de traicionarme de la peor manera posible». Rebeca intentó acercarse a Elena con los brazos extendidos, buscando el abrazo que había sido su forma de reconciliarse desde la infancia. «Elena, somos hermanas. Hemos superado cosas peores que esta. Podemos...». Elena la detuvo con una palmada seca en el brazo que resonó en el silencio de la sala. «No te atrevas a tocarme, no después de lo que has hecho». Rebeca se quedó paralizada, con los brazos aún extendidos, como si no pudiera procesar que Elena hubiera rechazado físicamente su intento de reconciliación. Era la primera vez en sus 35 años de vida que Elena había rechazado su abrazo. «Yo te amo, Elena», dijo Rebeca con desesperación. «Eres mi hermana mayor, mi mejor amiga. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». «¿Me amas?», preguntó Elena con una risa amarga que no tenía nada de humor. «¿Es así como demuestras tu amor? ¿Acostándote con mi esposo mientras yo luchaba por salir de la depresión más profunda de mi vida?». Tomás se acercó lentamente, con las manos extendidas en un gesto de rendición. «Elena, nuestro matrimonio ya tenía problemas antes de tu depresión. Llevábamos meses distantes, sin conexión real.
La enfermedad solo hizo más evidente algo que ya estaba roto entre nosotros. Elena se volvió hacia él con una velocidad que lo hizo retroceder. ¿Ahora vas a culpar a mi enfermedad mental de tu infidelidad? ¿Vas a decirme que porque estaba deprimida merecía que me engañaras con mi propia hermana? No estoy diciendo que lo merecieras, respondió Tomás, pero su voz sonaba defensiva. Estoy diciendo que lo que Rebeca y yo encontramos el uno en el otro era algo que tú y yo habíamos perdido hace mucho tiempo. Elena caminó hacia la mesa del comedor, donde aún estaban los restos de su cena de cumpleaños de 2 noches atrás. Las velas se habían consumido completamente, dejando solo charcos de cera blanca sobre el mantel de encaje. Tomó uno de los candelabros de plata y lo arrojó contra la pared con toda su fuerza. El sonido del metal golpeando contra el yeso fue ensordecedor. ¡Fuera!, gritó Elena con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Quiero que ambos salgan de mi casa ahora mismo. Elena, por favor, suplicó Rebeca, acercándose nuevamente. Podemos arreglar esto. Puedo terminar mi relación con Tomás si eso es lo que necesitas. Podemos volver a ser hermanas. Elena la miró con una expresión que heló la sangre de Rebeca. Ya no somos hermanas. Una hermana no haría lo que tú hiciste. Una hermana estaría a mi lado cuando estoy enferma, no en la cama con mi esposo. Elena se dirigió hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Ambos fuera de mi casa. No quiero volver a ver a ninguno de los dos en mi vida. Tomás se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Elena, necesitamos hablar sobre los aspectos prácticos. La casa, las finanzas, el divorcio. Habla con mi abogado, respondió Elena sin mirarlo. No quiero volver a dirigirte la palabra nunca más. Elena, por favor, hizo un último intento Rebeca. Soy tu hermana. Hemos estado juntas en todo. Cuando murió papá, cuando mamá se enfermó, cuando tuviste tu primera ruptura amorosa, siempre hemos estado juntas. Esa Elena ya no existe, respondió Elena con una calma aterradora. La mataron hace 3 meses cuando decidieron traicionarla. Tomás tomó a Rebeca del brazo y la condujo hacia la puerta. Elena tenía razón, necesitaban marcharse antes de que la situación empeorara aún más. Mientras pasaban junto a Elena, Tomás intentó decir algo más, pero ella simplemente cerró los ojos y volteó la cabeza. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa como un disparo final. Elena se quedó parada en el vestíbulo durante varios minutos, escuchando el silencio que ahora llenaba cada rincón de su hogar. Era un silencio diferente al de antes. Ya no era la paz de un refugio seguro, sino el vacío desolador de un mausoleo. Esa noche, Elena recorrió cada habitación de la casa como un fantasma en su propia vida. En la sala, rompió las fotografías de su boda, arrancando meticulosamente el rostro de Tomás de cada imagen antes de arrojar los pedazos al fuego de la chimenea. En el dormitorio principal, arrancó todas las sábanas y las tiró por la ventana hacia el jardín trasero. Tomó cada regalo que Tomás le había dado a lo largo de los años y los metió en bolsas de basura negras, joyas, libros con dedicatorias románticas, souvenirs de sus viajes juntos. En su estudio, Elena se sentó frente a su computadora con la intención de escribir algo, cualquier cosa que la ayudara a procesar lo que había vivido. Pero cuando abrió un documento nuevo, las palabras simplemente no llegaron. Por primera vez en su vida adulta, Elena se encontró completamente incapaz de escribir una sola línea. Frustrada y desesperada, comenzó a revisar sus cajones llenos de manuscritos inacabados, historias que había comenzado durante los últimos años, pero nunca había terminado. En un momento de furia ciega, tomó un puñado de páginas y las rompió en pedazos pequeños. Si no podía escribir sobre su propio dolor, entonces no merecía llamarse escritora. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sombría de aislamiento autoimpuesto. Elena no contestaba el teléfono. No abría la puerta cuando tocaban el timbre.
y apenas comía lo suficiente para mantenerse con vida. El mundo exterior parecía continuar sin ella, pero Elena se sentía completamente desconectada de todo y de todos. Tomás intentó contactarla varias veces, tanto por teléfono como por mensajes de texto, pero Elena bloqueó su número después del tercer día. Cuando él comenzó a enviar correos electrónicos sobre los trámites del divorcio, Elena contactó a un abogado matrimonial y le dio instrucciones específicas de manejar toda la comunicación con su futuro ex esposo. Rebeca le enviaba una carta cada día, siempre entregada por servicio postal, porque sabía que Elena no abriría la puerta si ella venía en persona. Las cartas eran largas y emotivas, llenas de disculpas, explicaciones y súplicas desesperadas por el perdón. Rebeca le contaba que había terminado su relación con Tomás, que se arrepentía profundamente de sus acciones, que haría cualquier cosa para recuperar la confianza de su hermana. Elena leía los primeros párrafos de cada carta antes de quemarlas en la chimenea. No podía soportar leer las justificaciones detalladas, las explicaciones de cómo había sucedido todo, las promesas de que nunca volvería a pasar. Las palabras de Rebeca le parecían huecas, como si vinieran de una extraña que había tomado la voz de su hermana. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba compulsivamente el ático para eliminar cualquier rastro de su vida anterior, Elena encontró una caja de cartón que había olvidado durante años. Adentro estaban sus primeros cuadernos de escritura desde cuando tenía 15 años y soñaba con convertirse en novelista. En el fondo de la caja, envuelto en una bolsa de plástico, encontró un cuaderno que no recordaba haber guardado ahí. Era una libreta de cuero marrón que había comprado en una librería de viejo hacía aproximadamente un año. Elena la abrió con cuidado y encontró las primeras páginas de una historia que había comenzado a escribir durante uno de sus días más oscuros de depresión. La protagonista era una mujer llamada Carmen, que descubría que su esposo la engañaba con su mejor amiga. Elena había escrito apenas 10 páginas antes de abandonar la historia, convencida de que era demasiado cliché, demasiado predecible. Pero ahora, leyendo esas páginas con la perspectiva de su propia experiencia, Elena se dio cuenta de que había estado escribiendo su propio futuro sin saberlo. Cada emoción que había imaginado para Carmen, cada pensamiento de traición y dolor que había creado para su personaje ficticio, Elena los estaba viviendo ahora en carne propia. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, Elena se sentó frente a su computadora y escribió una sola línea. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que amaba y descubrí quién era realmente. Era solo el comienzo, pero por primera vez desde la revelación, Elena sintió que tal vez su dolor tenía un propósito que aún no podía comprender completamente. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas del despacho de la abogada cuando Isabela firmó los últimos documentos. Sus manos ya no temblaban como la primera vez que había entrado a esa oficina 3 semanas atrás. La mujer que estaba sentada frente al escritorio de caoba era completamente diferente a la que había descubierto la traición de su esposo. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la mirada clara y una determinación que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Con esto, quedan iniciados oficialmente los procedimientos de divorcio, anunció la licenciada Patricia Sánchez, una mujer de 50 años cuya experiencia en casos de infidelidad la había convertido en la defensora más temida de la ciudad. Dado que tenemos evidencia irrefutable de la aventura extramarital y del desvío de fondos familiares, el proceso debería ser relativamente directo. Isabela asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y melancolía. Era el fin oficial de 18 años de su vida, pero también era el comienzo de algo completamente nuevo. A su lado,
Su hermana menor Carmen le apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso. Carmen había llegado en avión desde Guadalajara tan pronto como Isabela le había contado lo que había pasado. A diferencia de muchas hermanas que podrían haber intentado mediar o sugerir terapia matrimonial, Carmen había escuchado toda la historia y simplemente había dicho: era hora, ese hombre nunca te mereció. Salieron de la oficina hacia el sol brillante de la mañana y por primera vez en semanas, Isabela sintió que podía respirar completamente. El aire fresco llenó sus pulmones con una pureza que había olvidado que existía. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Carmen mientras caminaban hacia el café donde habían quedado de desayunar. Libre, respondió Isabela sin vacilación. Asustada, pero libre. Durante el desayuno, Carmen le propuso algo que Isabela no había considerado. ¿Recuerdas tu taller de cerámica? El que tenías antes de casarte con Julián. Isabela sonrió con nostalgia. Había sido una artista prometedora en sus 20s, especializada en cerámica artística que vendía en galerías boutique. Sus piezas eran conocidas por su delicadeza y su emotividad, cada una contando una historia a través de formas y texturas únicas. Pero cuando se casó y nació Sofía, había guardado todo en el sótano, prometiéndose que algún día regresaría a su arte. Lo recuerdo, admitió, pero eso fue hace tanto tiempo. No sé si aún tengo el talento. Jane, el talento nunca se pierde, insistió Carmen, solo se duerme, y creo que es hora de que despierte. Esa tarde, las dos hermanas bajaron al sótano de la casa que pronto ya no sería de Isabela. Cajas cubiertas de polvo contenían tesoros olvidados, su torno de alfarero, herramientas de modelado, esmaltes que milagrosamente aún estaban en buen estado y docenas de piezas sin terminar que había abandonado años atrás. Mientras Carmen organizaba las herramientas, Isabela tomó una pieza de arcilla sin coser que había estado esperando pacientemente durante casi 2 décadas. Era el boceto de un jarrón con formas fluidas que representaban una mujer emergiendo del agua. Al tocarlo, las manos le recordaron automáticamente los movimientos, la presión necesaria, la delicadeza requerida. «Voy a rentar un espacio», declaró repentinamente, «un taller real, y voy a enseñar». Carmen levantó la vista, sorprendida por la determinación súbita en la voz de su hermana. «¿Enseñar? A mujeres como yo», explicó Isabela, su mente trabajando rápidamente para formar un plan. Mujeres que han perdido parte de sí mismas en matrimonios que las consumieron. Mujeres que necesitan recordar quiénes eran antes de convertirse en esposas y madres únicamente. La idea se desarrolló durante los días siguientes, como una flor abriéndose al sol. Isabela encontró un espacio perfecto en una zona artística de la ciudad, un local amplio con grandes ventanales que permitían que la luz natural bañara todo el ambiente. Era exactamente lo que había soñado cuando era joven, pero había renunciado a ello por la seguridad del matrimonio. Mientras tanto, el mundo de Julián se desmoronaba espectacularmente. Como había prometido, Karina había publicado capturas de pantalla de sus conversaciones más íntimas en todas sus redes sociales. Los mensajes, que fuera de contexto sonaban patéticos y desesperados, se volvieron virales en la comunidad arquitectónica de la ciudad. «Mi amor secreto finalmente mostró su verdadera cara», había escrito Karina en Instagram junto a una foto de ella llorando dramáticamente. 2 años de mi vida perdidos con un hombre casado que nunca tuvo la intención de dejar a su esposa. Mujeres, aprendan de mi error. Si no puede dejarlo por ti desde el principio, nunca lo hará. Las capturas incluían no solo las declaraciones de amor, sino también mensajes donde Julián hablaba despectivamente de Isabela, llamándola aburrida y predecible, y describiendo su matrimonio como una obligación social. Los comentarios en las publicaciones fueron brutales. Colegas que una vez lo respetaban, ahora lo veían como un cliché patético.
el arquitecto exitoso de mediana edad que había arruinado su vida por una aventura con una mujer más joven. El golpe más devastador llegó cuando 3 de sus clientes más importantes cancelaron contratos después de que las publicaciones de Karina llegaran a sus familias. Uno de ellos, un desarrollador inmobiliario conservador, le dijo directamente: «No puedo trabajar con alguien que no puede manejar su propia vida personal. ¿Cómo voy a confiar en que maneje mis proyectos?». Julián intentó desesperadamente controlar el daño. Borró todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono, incluso contrató a una firma de relaciones públicas especializada en crisis de imagen. Pero Internet es implacable, y las capturas de pantalla se habían extendido demasiado para ser contenidas. Una noche, 3 semanas después de la confrontación, apareció en la puerta de Isabela. Estaba demacrado. Había perdido peso notablemente, y sus ojos tenían la mirada hueca de alguien que había perdido todo lo que creía importante. Llevaba flores en la mano, un ramo de margaritas blancas que parecía haber comprado en una gasolinera. «Isabela, por favor», suplicó cuando ella abrió la puerta. «Solo dame 5 minutos, necesito hablar contigo». Ella lo estudió por un momento, notando cómo había envejecido años en solo semanas. Parte de ella, la parte que había estado casada con él durante casi 2 décadas, sintió una punzada de lástima. Pero era una parte cada vez más pequeña. «Tienes 3 minutos», le dijo sin invitarlo a pasar. «He perdido todo», comenzó él, su voz quebrándose. «Los clientes, la reputación, la oficina. Probablemente tendré que vender la firma». Y Karina se detuvo, como si el nombre le causara dolor físico. «Karina ya está saliendo con otro, un productor musical de 27 años que puede darle toda la atención que yo nunca pude». Isabela no respondió, simplemente esperó a que continuara. «Sé que no merezco tu perdón», continuó él. «Sé que lo arruiné todo, pero éramos felices una vez, ¿verdad? Antes de que todo se complicara, antes de que me volviera tan egoísta y estúpido. ¿No podríamos intentarlo otra vez? ¿Empezar desde cero?». «Julián», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «Nunca fuimos felices. Yo estaba feliz de servir y tú estabas feliz de ser servido. Eso no es un matrimonio. Es un arreglo de conveniencia donde una persona da todo y la otra toma todo. El hecho de que hayas necesitado perder todo para darte cuenta de lo que tenías solo prueba que nunca realmente me valoraste». Él abrió la boca para protestar, pero ella alzó la mano para detenerlo. «Además», continuó, «yo ya no soy la misma mujer que era hace un mes. He redescubierto partes de mí que había enterrado por años. Tengo planes, tengo sueños, tengo una vida que estoy construyendo para mí misma, no para ser la esposa perfecta de alguien más». «¿De qué vas a hacer?», preguntó él, genuinamente curioso, a pesar de su desesperación. «Voy a enseñar cerámica», respondió ella con una sonrisa que no había mostrado en su presencia en años. «Voy a ayudar a otras mujeres a encontrar su voz creativa. Voy a viajar, voy a aprender idiomas, voy a hacer todas las cosas que pospuse porque pensaba que mi papel en la vida era hacer que la tuya fuera más cómoda». Julián la miró como si estuviera viendo a una extraña. Y en cierto sentido, así era. La mujer frente a él ya no era la Isabela complaciente que había conocido. Esta mujer tenía una energía, una vitalidad que no recordaba haber visto nunca en ella. «Nuestro abogado te contactará sobre la custodia de Sofía y la división de bienes», añadió Isabela. «Pero esta conversación se acabó. Por favor, no vuelvas aquí sin avisar». Cerró la puerta suavemente, dejándolo parado en el porche con sus flores de gasolinera. Desde la ventana lo vio alejarse lentamente, los hombros caídos, las flores colgando a su lado como una bandera de rendición. 2 meses después, el taller de cerámica Renacer abrió sus puertas.
Isabela había invertido parte del dinero del acuerdo de divorcio en crear un espacio hermoso y acogedor, donde las mujeres pudieran explorar su creatividad mientras sanaban heridas emocionales. Las clases se llenaron rápidamente con mujeres de todas las edades que venían buscando más que técnicas de cerámica. Estaba María, una mujer de 60 años que había dedicado 40 años de su vida a cuidar a su esposo enfermo y ahora no sabía quién era sin esa identidad. Estaba Sandra, una madre soltera de 35 años que había perdido la confianza en sí misma después de un divorcio devastador. Estaba Elena, una ejecutiva exitosa que se sentía vacía a pesar de todos sus logros profesionales. En el taller, mientras sus manos trabajaban la arcilla, estas mujeres encontraban algo más que un nuevo hobby. Encontraban una forma de expresar emociones que no habían sabido cómo verbalizar. Encontraban una comunidad de mujeres que entendían sus luchas sin necesidad de explicaciones. Encontraban, como había encontrado Isabela, una versión de sí mismas que creían perdida para siempre. Isabela se había convertido en más que una instructora. Era una facilitadora de transformaciones. Veía cómo llegaban mujeres frágiles y quebradas, y gradualmente se convertían en versiones más fuertes y auténticas de sí mismas. Era el trabajo más satisfactorio que había hecho en su vida. Una tarde, mientras limpiaba el taller después de una sesión particularmente emotiva, recibió una llamada de Sofía. Su hija, que ahora tenía 17 años, había manejado el divorcio con una madurez sorprendente. Había elegido vivir principalmente con Isabela, visitando a Julián los fines de semana en el pequeño apartamento que había alquilado después de vender la casa familiar. «Mamá», dijo Sofía por teléfono, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Al principio estaba asustada por el divorcio, pero verte tan feliz ahora es como si hubieras despertado de un sueño muy largo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. «Gracias, mi amor. Saber que entiendes significa todo para mí. Y mamá», continuó Sofía, «papá me preguntó si tú estabas saliendo con alguien. Creo que todavía tiene esperanzas de reconciliarse contigo». Isabela sonrió. «Dile que estoy saliendo con alguien muy especial, conmigo misma, y que esta relación va muy bien». Sofía se rió del otro lado de la línea. «Se lo diré exactamente así». ¡Tata! 6 meses después de la apertura del taller, Isabela recibió una llamada que la sorprendió. Era de una fundación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. Habían escuchado sobre su taller y querían saber si estaría dispuesta a crear un programa especial para las mujeres en sus refugios. La terapia de arte ha demostrado ser increíblemente efectiva para ayudar a las víctimas de trauma, explicó la directora de la fundación. Y su enfoque de empoderamiento a través de la creatividad parece ser exactamente lo que nuestras mujeres necesitan. Isabela aceptó inmediatamente. Comenzó a visitar refugios 2 veces por semana, llevando arcilla, herramientas y, sobre todo, esperanza. Trabajar con estas mujeres que habían sufrido formas de traición y abuso mucho más severas que la suya, le dio una perspectiva completamente nueva sobre la fortaleza femenina. Durante este tiempo, ocasionalmente recibía noticias sobre Julián a través de conocidos mutuos. Había logrado mantener una versión reducida de su firma arquitectónica, trabajando principalmente en proyectos residenciales pequeños. Su reputación en la industria nunca se había recuperado completamente, pero al menos podía pagar sus cuentas. Había intentado salir con algunas mujeres, pero según los rumores, parecía incapaz de formar conexiones reales. Los años de vivir una doble vida lo habían dejado sin la capacidad de ser auténtico con nadie.
Karina, por su parte, había encontrado exactamente lo que buscaba en su nuevo novio, un hombre joven, exitoso y completamente disponible que la adoraba públicamente en redes sociales. Sus fotos mostraban una vida de lujo constante, viajes a destinos exóticos, cenas en los restaurantes más exclusivos, joyas caras exhibidas con orgullo. Parecía haber olvidado completamente su aventura con Julián, excepto por las ocasionales publicaciones que hacían referencia velada a aprender de errores pasados y encontrar el amor verdadero finalmente. Isabela no sentía ni amargura ni satisfacción al escuchar estas actualizaciones. Era como recibir noticias de personas que había conocido en otra vida, interesantes pero irrelevantes para su existencia actual. Un año después del día de su cumpleaños, que había cambiado todo, Isabela se despertó antes del amanecer con una sensación de completitud que no había experimentado nunca antes. Era como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. Se vistió con ropa cómoda y caminó hasta la playa que estaba a media hora de su nuevo apartamento. Había elegido vivir cerca del océano porque el sonido de las olas la tranquilizaba y le recordaba que la vida era un flujo constante de cambios, no un estado fijo que debía mantener a toda costa. La playa estaba desierta a esa hora. Solo las gaviotas y el murmullo eterno del mar la acompañaban. Se sentó en la arena, observando cómo el horizonte comenzaba a cambiar de negro a gris, luego a rosa y finalmente a dorado cuando el sol emergió del agua como una promesa cumplida. De su bolso sacó una flor blanca que había cortado de su nuevo jardín esa mañana. Era una gardenia, símbolo de esperanza y nuevos comienzos. La sostuvo por un momento, pensando en todo el camino que había recorrido desde aquella mujer que había recibido flores destinadas a otra mujer en su cumpleaños. Se levantó y caminó hasta donde las olas tocaban la arena. El agua fría mojó sus pies descalzos, enviando escalofríos por todo su cuerpo que la hicieron sentir completamente viva y presente. «Gracias», susurró al océano. No estaba segura a qué o a quién, pero sentía una gratitud profunda por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Dejó caer la flor blanca en la siguiente ola que llegó a sus pies. La observó alejarse, llevada por la corriente hacia el horizonte infinito, como todos los dolores y resentimientos que finalmente había logrado soltar. Por primera vez en décadas, Isabela sonrió con una felicidad que venía completamente de adentro, sin depender de la aprobación o el amor de nadie más. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido que el final de una historia puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. El sol subió completamente sobre el horizonte, bañándola en luz dorada, y ella supo con certeza absoluta que su verdadera vida acababa de comenzar.